Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí en nuestro curso. Bienvenidos al curso de Mariología. Ya llevamos casi una semana hablando de la Virgen Santísima. Ya llevamos casi una semana meditando y profundizando, haciendo teología, o sea, reflexionando sobre nuestra fe, tratando de entender nuestra fe. Y estos días, toda esta semana, la hemos dedicado a los fundamentos de la Mariología. Vamos a fundar la Mariología, y ya lo hicimos los días pasados, en la Sagrada Escritura. Hemos visto a María en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahorita, en este día, la Virgen Santísima María en el magisterio de la Iglesia. Antes de empezar, vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que la Santísima Virgen nos ponga en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestros labios amor. Mucho amor a nuestro Señor, que mirándola a ella, amemos mucho a Dios nuestro Señor. Como les decía hace un momento, hoy vamos a tratar de explicar, o por lo menos exponer un poco, lo que dice el Magisterio sobre la Santísima Virgen. Lo que dice específicamente, lo que la Iglesia cree oficialmente sobre la Santísima Virgen. Antes de eso, como les dije, me han podido enviar preguntas, y sí, he recibido un buen montón de preguntas. Si Dios quiere, mañana las responderé. Mañana he ido respondiendo durante la clase, pero mañana me dedicaré un poco a responder preguntas, además del tema que demos. Solamente quiero hacer una pequeña referencia a una de las preguntas, porque justamente ayer estuvimos hablando de los evangelios, y antes de ayer también estuvimos hablando de los evangelios, y hablamos de los hermanos de Jesús, de María y su primogénito, de que María tuvo otros hijos. Bueno, hay personas que me dicen, padre, en la Biblia sale que los nombres de los hermanos de Jesús eran tal y tal y tal y tal. Y también en la Biblia nos dice que estaban las hermanas de Jesús. Y también en la Biblia nos dice varias veces que vino su madre con los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús. Cierto, todo eso es cierto, pero en ningún momento, si nos queremos poner precisos, en ningún momento en la Biblia dice eran los hijos de María. En ningún momento. Así es que de la Biblia no se puede sacar que María tuvo otros hijos. Tendremos que analizar qué quiere decir con hermanos, y lo explicamos el otro día, pero si nos queremos poner rigurosos, si queremos ir a la Biblia y sacar de la Biblia toda nuestra fe, no hay absolutamente ningún texto que diga que la Virgen María tuvo otros hijos. Ninguno. La forma en que nosotros, los católicos, tenemos de leer la Escritura es esa, decir, María tuvo su primogénito, que es el unigénito, y los que llaman hermanos de Jesús, normalmente la Iglesia dice, pues lee las Escrituras justamente con los ojos de los judíos. Para un judío llamaba hermano a sus familiares cercanos, a sus primos, a los familiares cercanos. Dimos ya el ejemplo, lo repito, como Abraham era un patriarca y todos los que vivían, incluso los pastores, los que cuidaban los rebaños, también eran llamados hijos de Abraham y hermanos entre sí. Era un patriarca, ¿verdad? Pero en ningún momento en la Biblia se habla de que María tuvo otros hijos. Hay personas que dicen, lo que dice la Biblia es cierto. Por supuesto, pero hay que saber leer la Biblia, y además, en la Biblia no hay ningún momento en que diga, María tuvo otros hijos. Ningún momento. Voy a leerles un autor que habla justamente sobre eso. Dice, la deducción que Helvidus un estudioso hizo de que María no permaneció virgen más que hasta el primer parto y que después tuvo otros hijos de su esposo, no tiene ninguna justificación. Y sólidamente no se puede deducir de las palabras de la Biblia que sucedió así.
como que tomara lugar después del nacimiento de Cristo, el nacimiento de otros hijos. Él es llamado primogénito, pero por el solo propósito de informarnos que Él nació de la Virgen. Lo que ocurrió después no nos es informado por los historiadores. Nadie podrá sostener este argumento de que tuvo más hijos, excepto en el extremo de que sea una persona apegada a las disputas. Y dice, con la palabra hermanos, los hebreos incluyen a todos los primos y a otros familiares, cualquiera que sea su grado de afinidad. Este autor que les acabo de leer se llama Calvino, uno de los reformados, y lo hace, por supuesto, ya cuando está la Reforma. Un reformado. Quiero leerles también otro texto de otro autor, y dice, Cristo fue el único hijo de María, y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos. Aquí, ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. Esto es en una explicación de un sermón sobre San Juan, el capítulo 1 y 4, y está escrito por un señor que se llama Lutero. Lutero es lo que dice y el pensamiento que tenía sobre la Santísima. Eso es antes de la Reforma. No. Esto es en 1539, 18 años después de la Reforma. Lutero todavía insistía y decía y defendía. Y bueno, tengo un montón de textos preciosos que habla de María, de que María es nuestra madre, que no es solo madre de Jesús, que es nuestra madre, que María permaneció virgen después del parto, que María está en el cielo, que es un gran ejemplo. ¿Qué más te puedo decir? La forma en que estos autores y que yo y que los católicos tenemos de leer la Escritura es que de la Escritura no podemos sacar la conclusión de que María tuvo otros hijos. No podemos. Nunca dice la Escritura, y María tuvo otros hijos. Nunca. ¿Te quieres apegar a las Escrituras? Apégate. Y nunca podrás decir, María tuvo otros hijos. La Iglesia lee, como Lutero y como Calvino lo lee, que hermanos se refiere a primos, a familiares cercanos, y siempre lo ha leído así, ¿verdad? Siempre lo ha leído así. Así es que este asunto de los hermanos y de los primos de Jesús realmente no es tan importante. El asunto más importante es la forma que tenemos de acercarnos a las Escrituras. ¿Cómo leo las Escrituras? ¿Cómo entiendo las Escrituras? Porque de la manera en que yo entienda las Escrituras, un mismo pasaje, una persona puede entender que tuvo otros hijos y otra persona puede entender que no tuvo otros hijos. Entonces, ¿cuál es el que está cierto? Bueno, yo me inclino a pensar lo que ha pensado la Iglesia y los creyentes durante 2000 años. Durante 2000 años. Lo que han pensado incluso los reformadores durante muchos años y siglos. Esta nueva tendencia de decir que María tuvo otros hijos es muy nueva. Es muy nueva y no tiene realmente un fundamento teológico ni un fundamento escriturístico. Bueno, espero haber respondido sencillamente a la pregunta. Yo no quiero convencer a nadie, simplemente estoy explicando mi fe. Simplemente estoy explicando mi fe y tratando de que las personas que me están escuchando también la entiendan y puedan explicarla y puedan comprenderla para amarla muchísimo más. Entonces es la Sagrada Escritura, como hemos visto estos días pasados, el alma de la teología. Es la Sagrada Escritura la fuente de la teología. Y en definitiva, la Escritura es la entrega que nos hacen los apóstoles de lo que ellos recibieron. La palabra que ellos recibieron de Cristo nos la presentan. La palabra que ellos refirieron de Cristo nos la dan, nos la entregan. Entrega, en latín se dice traditio. Y Jesús nos hace la traditio, nos entrega aquello que ha recibido del Padre.
Lo que yo les digo, no lo digo por mí mismo, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. No lo digo por mí mismo, es mi Padre el que me manda. Y las palabras que yo digo no son mis palabras, sino las palabras de mi Padre. El Padre hace una entrega, y la entrega maravillosa es Jesús. La tradición maravillosa es Jesús. Y los apóstoles comienzan a recibir también lo que Jesús les ha entregado, y lo comienzan también a entregar a su vez, ¿verdad? San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 nos dice: yo les transmito, yo les entrego lo que yo mismo he recibido. Y esto Pablo lo está diciendo antes de que los evangelios estuvieran escritos. Los evangelios todavía no estaban escritos y él ya está haciendo la entrega. El mensaje de Jesús está antes de los evangelios, porque el mensaje de Jesús es Jesús mismo. El evangelio verdadero, la buena noticia, es Jesús mismo. Y Jesús mismo que nos entrega a nosotros aquello que es necesario para nuestra salvación, aquello que es necesario que conozcamos de Dios y aquello que es necesario para nuestra salvación. A eso en la Iglesia lo llamamos la tradición. Y cuando hablamos que la fuente de la teología es la Sagrada Escritura y la tradición, nos referimos a eso. Esto hay que explicarlo 800.000 veces porque siempre se pregunta lo mismo. ¿Y por qué la tradición? ¿Qué tiene que ver la tradición? A veces las personas no entienden lo que es la tradición y lo confunden con tradiciones, con costumbres. Cuando estamos hablando de que la Sagrada Escritura y la tradición son fuentes de la teología, no nos estamos refiriendo a costumbres que tiene la Iglesia, de que si celebramos la misa y prendemos 3 velas, o que si el Padre va de color verde o rojo o amarillo, de que si tenemos esta festividad o aquella otra festividad, de que si comemos carne los viernes o no las comemos. Eso son tradiciones eclesiásticas, tradiciones. Y a eso no nos estamos refiriendo. A lo que nos estamos refiriendo es a la tradición, a la entrega que Dios nos hizo de su Hijo, la buena noticia, el Evangelio vivo, y a la entrega que el mismo Señor hizo de sí mismo y de su enseñanza y de su persona y de su doctrina y de su gracia a los apóstoles. Y la entrega que los apóstoles, la tradición apostólica, la entrega que los apóstoles nos hicieron, ¿verdad? Y ha venido manteniéndose y hemos venido entregando de generación en generación. Y la Iglesia entrega el mensaje recibido a través de la liturgia, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través también de las obras sociales. Está entregando el amor a los pobres que el Señor y a los necesitados que el Señor nos enseñó. Eso es la tradición. Y estoy explicando esto, ¿verdad? Estoy explicando esto porque es necesario ahora que veamos el magisterio, para entender qué es el magisterio. El magisterio no van a ser cosas que la Iglesia se inventó y las puso como dogmas y nosotros tenemos que creerlas. No. Es cosas que ha recibido del Señor, ya sea en la tradición apostólica viva, digamos, ya sea en la tradición a través de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, la tradición jamás va a estar en contraposición con la Escritura. La tradición no va a aumentar absolutamente nada a la revelación. La tradición no va a sustituir para nada, ni va a agregar, ni va a disminuir nada a la revelación de Dios nuestro Señor. Lo que hace la Iglesia es decir, bueno, hemos recibido este tesoro. Es como si la Iglesia, un ejemplo, es como si recibiéramos en herencia, digamos, como si recibiéramos en herencia o en don gratuito una enorme mina. Esta mina es para ti. Bueno, cualquier persona que tiene una mina, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en una mina? Excava buscando ¿qué? Pues buscando lo que haya. Si es una mina de diamantes, buscando los diamantes. Si es una mina de oro, buscando el oro. Y ahí durante 2000 años, la Iglesia ha estado excavando en ese tesoro maravilloso que el Señor nos ha entregado. No es que la Iglesia haya cavado en otros lugares. Los dogmas de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia no son cosas diferentes. Es ese tesoro tan maravilloso. La Iglesia ha tenido tiempo
mucho tiempo, 2000 años para excavar. Y ahí han estado los teólogos excavando, y han estado los santos excavando, y ha estado el pueblo de Dios excavando, y han estado los obispos excavando y buscando bellezas y gracias y riquezas maravillosas de lo que el Señor nos ha entregado. Y de vez en cuando uno ha estado excavando y ha dicho, ¡oh, he encontrado un tesoro! Y se lo lleva al especialista, y el especialista lo mira y ve el diamante y dice, ¡oh, pues no es un diamante! Lo sentimos muchísimo, esto no es un diamante. ¡Pero que sí, que brilla como un diamante y que tiene! Lo sentimos, esto no es un diamante. Y la iglesia dice, lo sentimos, no es parte de la revelación. Esto es una piedra brillante o esto es un cristal, ¿verdad? Y simplemente, pero no es un diamante. ¡Oh, he encontrado oro! Y te lo llevan y lo examinan y no, esto no es oro. Esto es lo que fuera, no sé, esto es cromo o esto es cualquier otro metal. Entonces, la iglesia que va escarbando y los teólogos que van escarbando, muchas veces algunos teólogos o algunos obispos intentan o creen que han descubierto un tesoro. Y la iglesia dice, con la inspiración de Dios, con la gracia que Dios tiene, le dice, no, esto no es cierto, esto no está de acuerdo con las Escrituras, esto no está de acuerdo con lo que hemos venido recibiendo. Esto no es parte del magisterio. Esto no es parte de la enseñanza que nos dio el Señor. Sí, más o menos me voy explicando. Entonces, cada vez se va profundizando más y seguiremos profundizando muchísimo más en nuestra fe. No habrá nunca una fe nueva, porque Dios ya nos lo entregó todo. Ya nos hizo la traditio completa. Nos hizo la entrega completa, que es Jesús. Jesús es la última palabra, es la única palabra, es la culminación de la palabra de Dios nuestro Señor. ¿Ok? Eso es bien importante que lo entendamos, porque si no entendemos esto, el resto de los dogmas diremos, pues bueno, se lo inventó la iglesia y no tendrá ningún sentido. No, la iglesia no se inventa nada. La iglesia va descubriendo bellezas, a veces escondidas, ¿verdad? Pero de algo que ya nos ha entregado el Señor. Ya nos lo ha entregado. Esa mina ya nos la ha entregado. Y nos toca a nosotros, bueno, como lo mismo que les dijo a nuestros primeros padres en el paraíso, crezcan, multiplíquense. Pues en la entrega de la palabra nos ha dicho, medítenla, conózcanla, reflexionenla, profundícenla, lleguen a descubrir toda su belleza. Y eso es lo que hacen los teólogos, eso es lo que ha hecho la Iglesia y los santos durante 2000 años. Bien, con esa introducción vamos a ver la parte de la mina, de esa mina maravillosa que corresponde a la Santísima Virgen María, que por otra parte es la parte más preciosa de la mina. María es el culmen de la creación. Y me estoy adelantando, no quiero yo adelantarme sin dar los fundamentos. Bueno, voy a esperarme un poquito porque no voy ahora a explicar todo, ¿verdad? Y lo mismo, hay personas que me preguntan en las preguntas que me hacen un montón de preguntas y algunas preguntas incluso fuera de Mariología. Yo no puedo explicar todo, tengo el tiempo limitado y también tengo una mente limitada, yo soy limitado. Y aunque conozca y ame mucho a la Virgen María y mi fe, también soy limitado. Soy limitado en tiempo, soy limitado en paciencia, soy limitado en conocimiento, soy limitado en inteligencia. Bien, pero no les vengo a hablar de mis limitaciones, vengo a hablarles de la Virgen María. Vamos a ver dos puntos en esta clase. El primer punto va a ser algunos documentos del magisterio de la Iglesia sobre María, sobre la Virgen María. Y el segundo punto vamos a detenernos en uno de esos documentos que es una parte del Concilio Vaticano II. ¿Okay? Una encíclica, una constitución que se llama Lumen Gentium. Constitución dogmática sobre la Iglesia. Y veremos el capítulo 8, concretamente, que nos habla de la Virgen María. Comenzamos entonces sobre algunos documentos. Igualmente, no puedo hablar de todos los documentos y voy a hablar muy lentamente, muy poquito de cada documento porque son muchísimos. Bien, el primer documento oficial de la Iglesia, ven, antes otra parte de la introducción. La Iglesia hace documentos
ya sea en concilios, ya sea por cartas de los papas, etcétera, etcétera. Por así decir, la Iglesia hace esos documentos y hace esos dogmas y enseña magisterialmente, por así decir, a base de empujones. De empujones. La Iglesia no es que los papas o los obispos se levanten por la mañana, oh, vamos a hacer un documento, venga, vamos allá. No, la fe de la Iglesia la tiene ahí. Cuando hay una necesidad especial por error, cuando hay una necesidad especial porque hay un clamor muy grande de los fieles sobre algún aspecto, o sea, cuando la Iglesia se siente empujada, es cuando comienza a hacer los dogmas, cuando comienza a definir y a decir, hey, esta es la fe de la Iglesia, y lo decimos claramente. Esta es la fe que recibimos de Jesús, y lo decimos claramente. ¿Ok? Bien. El primer documento del que quiero hablarles es el Concilio de Éfeso, allá por el año 431. Ese concilio es un concilio sobre todo cristológico, nos habla de Cristo. Hay problemas en tiempo de este concilio por un arzobispo de Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, Roma era la capital del Imperio Romano de Occidente, y pues bueno, eran las dos grandes ciudades, ¿verdad? Ciudad patriarcal, ambas de las dos. Y el patriarca de Constantinopla era muy poderoso, era muy importante. Y el patriarca de Constantinopla empieza a enseñar que Cristo no tenía dos naturalezas. Que Cristo no tenía dos naturalezas. Entonces, el concilio es un concilio eminentemente cristológico y dice ese concilio, no. Cristo tenía dos naturalezas. Era una sola persona con dos naturalezas. Era una sola persona que era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso es lo que enseña ese concilio en cuanto a Cristo. Y en cuanto a María, respecto a María, la consecuencia que sacaba este arzobispo Nestorio es, bueno, María es simplemente madre de un hombre. Lo que nace de María es madre de un hombre. Ella es madre de Cristo solamente como hombre. El concilio dice, de eso nada. María es madre de todo lo que ha nacido. Y lo que ha nacido ahí es un hombre verdadero y es un Dios verdadero. ¿Ok? Es la primera gran definición de María y es el primer gran título de María, no solo en cuanto a que es el primero en el tiempo, sino es el primero porque es el más grande y más absoluto y del cual vienen los demás. María es considerada Madre de Dios. María es Theotokos. María es la Theotokos, o sea, la Madre de Dios. Concretamente, María es la que pare a Dios, la que hace parir a Dios. Bien, entonces María es la madre de Dios porque es madre del único que nace ahí. Y el que nace tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces María es de un verdadero Dios y un verdadero hombre. ¿Sí? En ese sentido decimos María es madre de Dios, en el sentido pleno. Es totalmente madre de Dios, porque es madre de Jesucristo, que es Dios verdadero. Voy rápido. El segundo documento es también de otro concilio, del concilio de Constantinopla, en el año 553. En ese concilio se define que María es siempre virgen, aiparcenos. María es la siempre virgen. ¿Ok? Siempre virgen, que quiere decir que es virgen antes, virgen durante y virgen después del parto. Y lo toman como consecuencia de la Sagrada Escritura, como lo vimos el otro día. El segundo concilio de Nicea, en el año 787, habla sobre la veneración de las imágenes. Hubo justamente otro empujón a la Iglesia, hubo una corriente dentro de la Iglesia, una corriente llamada iconoclasta, que quemaban las imágenes. ¿Les suena esto?
¿Les suena esto? Algunas personas me han escrito y me dicen, es que mi hermana me está quitando los cuadros de la Virgen y los está tirando, o es que no sé qué. Bueno, eso se llama iconoclasta, una persona iconoclasta. Gracias a Dios no los queman, ¿verdad? Y justamente por ese empujón dice, por supuesto, el concilio de Nicea dice, se pueden venerar las imágenes. Por supuesto, personas de aquel tiempo, del 787, y las personas de hoy, y yo, por supuesto, no soy tan menso. Tengo cara de menso, pero no soy tan menso, y yo sé que eso es papel. Yo sé que eso es papel, por supuesto. Oye, no soy tan menso. Y sé que la otra imagen es madera. Por supuesto que sé que es madera. Y sé que la otra imagen es plástico. Y por supuesto que sé que es plástico, y si la miro por abajo dice Made in China, hecho en China, ¿verdad? Por supuesto que sé eso, y que ha sido hecho con plástico, por supuesto. Pero esas imágenes son representaciones justas. No voy a extender porque no estoy explicando la veneración de las imágenes, ya tocará después, pero es lo que dice el concilio. Son imágenes que podemos tener. Padre, que el Señor prohibió. Bueno, tenemos que leer a la luz de Cristo. Recuerden, la Escritura se entiende a la luz de Cristo. Cristo es el centro. Fíjate que ese mismo que pidió que no se hicieran imágenes, luego pide que se hagan unos ángeles para el arca de la alianza. Y luego pide que se haga una serpiente. Y que los que miren la serpiente se van a salvar. Una serpiente. Podría haber dicho otra cosa, pero una serpiente. Y ese mismo, y esto es el punto desde donde tenemos que mirar, ese mismo que prohíbe las imágenes, claro, cuando uno piensa que esa imagen en sí tiene poder. Yo no pienso que esta imagen tiene poder. Yo no pienso que una imagen de la Virgen Made in China tiene poder. Yo pienso que Dios tiene poder y que Él puede manifestar su poder a través de esa imagen. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que hacerle? Si Él quiso usar una serpiente para manifestar su poder de sanación y de curación, ¿quién soy yo para decir que se equivocó? Pero vuelvo. Vámonos al centro, vámonos a Cristo. Ese Dios invisible que no se puede tocar, que ha dicho no hagan imágenes, ese Dios como que cambia. No es que Dios cambie, porque Dios jamás cambia, pero cambia en el sentido de que se encarna, se hace tocable, se hace palpable, se hace visible. El Dios invisible que se manifestaba en el Antiguo Testamento, ahora en Jesús nos da la clave, se hace palpable. Después de Jesús, con la encarnación, una consecuencia lógica de la encarnación es que no hay ningún problema con las imágenes. Siempre que usemos las imágenes como lo que son, como imágenes que nos llevan a amar a Dios nuestro Señor, referencias que nos llevan a Dios. Y siempre que sepamos que un pedazo de madera o un pedazo de plástico made in China en sí no tiene poder, no son talismanes que se cargan con poder. No son talismanes. Son medios y canales por los que Dios manifiesta su gracia. Eso es lo que dice el Concilio de Nicea, y dice, se pueden venerar las imágenes. La Constitución Concordam de Pablo IV en el Concilio de Trento habla sobre el dogma de la virginidad perpetua de María. También hay otro texto sobre la virginidad de María que no les he puesto, se me pasó, disculpen muchísimo, ¿verdad? Es la primera definición oficial sobre la virginidad de María, está hecha por el Papa Martín I en el Sínodo de Letrán, en el año 649. Y dice que la Virgen permaneció virgen indisolublemente después de su parto, ¿verdad?
en el parto y después de su parto. Bien. Y después hay diversos documentos, más documentos que nos hablan de la Virgen María. El breve Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, todas estas palabras que no entendemos son en latín. Y todos estos documentos, si ustedes van a Google, los pueden tomar. Y los pueden sacar de Google y los pueden guardar y los pueden imprimir si quieren. Yo no se los puse en los apuntes porque si no van a terminar con un libro así de gordo. Van a terminar con un libro gordísimo, ¿verdad? Pero eso lo tienen ustedes ahí en internet, todos estos documentos. Este documento entonces, Sollicitudo Omnium Ecclesiarum del 1661, habla sobre María preservada del pecado original. Va avanzando, todavía no se declara así, pero va avanzando el dogma de la Inmaculada Concepción. María fue preservada del pecado original. En la bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX habla y declara el dogma de la Inmaculada Concepción. 1854. María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en atención a los méritos de Jesucristo Salvador. María también necesitaba ser redimida. María también necesitaba ser salvada. María no fue exenta de la salvación. María no fue exenta de la redención. María fue exenta del pecado. No sé si logro hacer la diferencia. ¿Ok? Dios nos puede salvar. Dios nos puede redimir del pecado, ¿verdad? Es como un niño, ¿verdad? O una persona que se cae a un hoyo y se cae a un lugar muy peligroso, ¿verdad? Y se cae y viene alguien y lo saca del hoyo. Lo saca del hoyo y lo pone en el camino. Bien, esa es una manera de ayudar a las personas y de salvar a las personas. Otra manera es, cuando tú ves que esa persona va al hoyo, es decir, no, cuidado, te preservo de que caigas. Te estoy salvando del hoyo, sin que hayas caído al hoyo. No necesitas caer al hoyo para que te salve del hoyo. Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción. María fue redimida, necesitaba redención como todos y cada uno de nosotros, pero fue redimida de otra manera. Nosotros nos redime a través de la fe que recibimos en el bautismo, que por medio del bautismo nos viene la gracia de la redención que Cristo consigue por su pasión, muerte y resurrección. Cristo, padeciendo, muriendo y resucitando, nos da la salvación. Esa salvación nos llega a través del bautismo que nos regenera y nos justifica, ¿verdad? Y así es como nosotros recibimos la salvación, nos limpia ese bautismo de cualquier pecado. La Virgen Santísima fue redimida antes de pecar. Dios no permitió que pecara. Dios, los méritos de su pasión, muerte y resurrección, se los dio a la Virgen María desde el mismo instante de su concepción. Por eso le llamamos Inmaculada Concepción. Ese dogma lo veremos también la semana que viene. Bien. Después, en la encíclica Magni Dei Matris se habla sobre el rezo del rosario, el Papa Pío XIII. Encíclica Ad Die Nihil Letissimus se habla sobre la espiritualidad mariana, sobre el culto a María y la espiritualidad mariana. Lux Veritates, 15 centenario del del concilio de Éfeso. La Constitución Apostólica Munificentissimus Deus habla del dogma de la asunción de María a los cielos, que veremos también la semana pasada. Y así los diversos textos son muchísimos, ¿verdad? La encíclica Ad Caeli Reginam nos hablan sobre la fiesta de María Reina, la encíclica Grata Recordatio nos habla sobre el rezo del rosario, la Constitución Apostólica Lumen Gentium la veremos en un momento, que nos habla también de María, y es un condensado muy bueno de lo que la Iglesia cree sobre la Santísima Virgen. Si tú quieres saber qué es lo que la Iglesia cree de la Santísima Virgen, vete al capítulo 8 de la Constitución Apostólica Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. Ahí está todo lo que la Iglesia cree. Y esto es bien importante y lo veremos mañana. ¿Cuál es la fe de la Iglesia? Aquí porque a veces le añadimos cosas o le quitamos cosas. Y queda una fe un poco distorsionada,
quedan, en México dicen, le echaron demasiado crema a los tacos, ¿verdad? Y quedó pura crema, un taco de crema, no hay quien se lo coma. Bueno, algunos se los comerán, ¿verdad? Pero en nuestra fe no podemos ir añadiendo cosas que no son conforme a la fe. La Constitución Apostólica Lumen Gentium nos habla precioso de María. Nos habla, es un compendio, no hace falta que te compres este libro tan gordote sobre la Virgen María. Lee, reflexiona, profundiza y comprende ese capítulo. Y es lo que vamos a intentar hacer en un momento. Bien, después está la encíclica Mense Maio, también del Papa Pablo VI, sobre la devoción a María. Buenísima esa encíclica. Y se llama justamente en el mes de mayo. Así se llama. Mayo es mes que nosotros dedicamos a la Virgen María. Está la exhortación apostólica también del Papa Pablo VI, Christi Matri, que nos habla sobre los títulos o las invocaciones de María como Madre de la Iglesia y como Reina de la Paz. Signum Magnum nos habla de las apariciones de Fátima, ¿verdad? Y luego está la Marialis Cultus también. Este es otro de los documentos esenciales. Marialis Cultus. Así como el Concilio Vaticano, el capítulo 8 de la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano es un compendio de Mariología, la Marialis Cultus es un compendio de devoción a la Virgen María. Precioso. No se lo pierdan, ojalá que en este mes lo puedan leer. Está después Recurrens Mensis Octuber sobre el rezo del Rosario, la Redentoris Mater del Papa Juan Pablo II, muy buena, sobre el papel de María en la obra de la salvación. ¿Qué papel tiene María en la obra de la salvación? Buenísima encíclica, muy larga pero muy buena. Cómo María apoya, colabora en la obra de la salvación. Colaboró y sigue colaborando. Cómo colaboró con Cristo en la obra de la salvación en su vida y cómo sigue colaborando ahora. La carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del Papa Juan Pablo II, en la que habla sobre el rosario nuevamente y que también introduce los misterios luminosos. ¿Ya rezas los misterios luminosos? Porque esto es desde el 2002, hace ya 18 años, ¿verdad? Y está después, el último documento que les dejo es el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, también del 2002, que habla sobre la devoción a la Virgen María en general y sobre devociones particulares. Medalla milagrosa, el Santo Rosario, el Ángelus, el Ave María, los santuarios, eso lo veremos en nuestra cuarta semana. Okay, apenas vamos por la primera semana del curso, en nuestra cuarta semana tomaremos mucha referencia a esto. Segunda parte de esta clase, hemos visto un poco los documentos, lo que dice la Iglesia y dónde pueden encontrar lo que enseña la Iglesia sobre la Virgen María, que después, en la semana que viene, lo veremos en concreto, los dogmas marianos, y dedicaremos cada día a uno de esos dogmas marianos. Voy a tomar entonces en esta segunda parte la encíclica la Lumen Gentium, la Constitución Apostólica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Bien, y esta encíclica, esta Constitución Apostólica es sobre la Iglesia. La Lumen Gentium es sobre la Iglesia en el mundo actual. Y al final, en el último capítulo, el capítulo 8, se habla de la Virgen María. Durante el concilio hubo discusión, algunos padres conciliares, algunos obispos dijeron, vamos a hacer una encíclica, porque en el concilio se hicieron documentos sobre diversos aspectos, sobre la Iglesia, sobre las religiones, sobre los otros cristianos, sobre la liturgia, sobre el sacerdocio, sobre los religiosos, sobre el mundo, y dijeron, vamos a hacer también una encíclica sobre la Virgen María. Y unos decían sí, otros decían no, y otros decían vamos a incluirla en este documento, otros decían no, vamos a... ¿Verdad? Después de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, la criatura más excelente. Bien. Dice justamente en el número 53, dice, les leo este texto porque es hermoso, dice, María es redimida de un modo eminente, en previsión a los méritos de su Hijo, como hemos dicho hace un momento, y está unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser Madre de Dios Hijo.
Lo más grande que tiene María y de donde le nace todo lo demás es que ha sido elegida para ser madre de Dios. ¿Ok? Madre del Verbo encarnado. Y luego dice el concilio, ella es la hija predilecta del Padre, ella es el sagrario, el tabernáculo del Espíritu Santo. Con el don de su gracia, de una gracia tan extraordinaria de ser madre de Dios, aventaja con mucho a todas las criaturas, celestiales o terrenas. ¿Ok? Pero, aunque las aventaja, sigue estando unida a todos los hombres, a todos nosotros que necesitamos salvación. Bien, el documento sigue, la Lumen Gentium sigue y nos dice en el 54 que va a hablar en ese capítulo 8 de la Lumen Gentium, va a hablar de dos cosas. Va a hablar primero del papel de María en la obra de la salvación de Cristo, esa es la primera parte, que va a ser los números 1 y 2, ¿verdad? Y la segunda parte, la devoción a la Virgen, los deberes que tenemos los hombres, los redimidos, con la Virgen María. Esos son los dos temas que trata este documento. ¿Qué relación tiene María con Cristo en su obra de salvación? Y segundo, ¿qué relación tenemos que tener nosotros, los hombres, con María? ¿Cuál debe ser nuestros deberes para con ellas? ¿Ok? ¿Estamos preparados? Vamos a verlos rapidísimamente. La primera parte, entonces, ¿cuál es la función de María en el misterio de la salvación? ¿Cuál es la función de María? Pues bueno, lo primero que dice el concilio, dice, la primera función es una función esencial y es darle a Cristo su naturaleza humana. La naturaleza humana de Cristo le viene a través de María. Si María recibe la gracia de ser madre de Dios, ella es madre de Dios, es madre de Jesús sin varón. O sea, por así decir, todo su código genético, todo el código genético de Jesús le viene de María. Jesús tendría un parecido físico con María impresionante, tendría un parecido de personalidad con María impresionante, tendría un parecido de comportamiento con María impresionante, porque Jesús recibe su naturaleza humana de María. Bien, María le da a Jesús su naturaleza humana. ¿Ok? María no le da la divinidad a Jesús, claro que no. María no hace que Jesús sea Dios, claro que no. Su divinidad Jesús la tenía desde los siglos y los siglos. Como dice San Juan, en el principio existía la palabra. En argé, en to logos. Logos. Desde el principio existía la palabra. ¿Ok? María le da su naturaleza humana a Jesús. Lo dice ahí en el número 55. ¿Ok? Al tomar de ella la naturaleza humana, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesús, toma de ella la naturaleza humana. Eso es la primera cosa que hace María, como decíamos, la primera función que tiene María en la obra de la salvación. Darle a Cristo su naturaleza humana. Ser el puente o ser la escalera o ser el camino por el que Dios viene a la tierra. Dios viene a ver a los hombres. Dios viene a salvar a los hombres. Y esto lo hace con una colaboración activa. Sigue en el número 56, tiene una aceptación. María acepta ser la madre, dice un sí a Dios. Cuando se lo dijo al ángel, dice un sí. María no es una colaboradora pasiva, no es pasiva, es activa. Le dice sí, dice un sí total, ¿verdad? Ella es la llena de gracia, ella es la panaguía, la Inmaculada Concepción, y dice, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Y ese es el segundo aspecto de colaboración de María con la obra de la redención. Se hace esclava que sirve y colabora. Esclava que sirve, estamos en el número 56, ya en la página 22. Esclava que sirve y colabora. María no fue un instrumento, dice el concilio, puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó. Cooperó en la obra de la salvación de los hombres de una forma libre, con toda su fe, con toda su esperanza, con todo su amor y con toda su obediencia.
¿ok? Colabora de esa manera. Siguiente, María, además de colaborar, de darle a Jesús su naturaleza humana, de recibir Jesús de ella su naturaleza humana, de colaborar activamente diciendo sí, María también, número 57, esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de su concepción virginal hasta su muerte. Y podemos hacer un recorrido como lo hicimos por los evangelios, y María está allí, y ese número 57 y 58 es justamente un recorrido histórico en los evangelios sobre la colaboración de María. Lo pueden leer ustedes porque ya voy un poco retrasado. Bien. Siguiente, eso es la colaboración que María tuvo con Jesús mientras Jesús estaba. Y uno puede decir, bueno, ya Jesús no está, ya María no está tampoco aquí en la tierra, ¿qué hace? ¿Qué hace la Santísima Virgen? Ahí nos habla el número 3, los numerales 60, 61, 62, 63, hasta el número 65. Bien. Habla María, dice, bueno, primero que nada, Jesús, número 60, Jesús es el único mediador. Jesús es el único mediador. Eso los católicos lo tenemos clarísimo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Porque uno es Dios y uno también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. El hombre, Cristo Jesús. Lo repito por tercera vez. El hombre, Cristo Jesús. Si Jesús no se hubiera encarnado, no podía ser mediador entre Dios y los hombres. Si es mediador es porque se ha hecho hombre. Si Jesús es mediador es porque se ha hecho hombre, porque tiene naturaleza humana. Pregunta, ¿de dónde recibió esa naturaleza humana? Muy bien, de María. ¿Okay? Cristo es el mediador y lo es por su naturaleza humana. No lo digo yo, ni lo dice la Iglesia, sí, lo está diciendo la Sagrada Escritura. ¿Okay? Uno es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. Y si es hombre, es que tiene una naturaleza humana. ¿Y esa naturaleza humana de quién la recibió? Si solo nació de María. María. Por supuesto que todos venimos de Dios, por supuesto. Por supuesto que todos nacemos de Dios, pero nacemos a través de nuestros padres, a través de nuestras madres, y de ellos recibimos nuestro cuerpo, recibimos nuestro físico, recibimos nuestro código genético y recibimos después educación y recibimos un montón de cosas. Con Jesús fue lo mismo. Entonces, el único mediador, que es el hombre, Cristo Jesús, ha recibido su naturaleza humana mediante María. El único mediador ha recibido su naturaleza humana mediante María. ¿Sí? ¿Sí te suena? Y no, esto no es fuera de la Escritura, es totalmente dentro de la Escritura. Entonces, en ese sentido, y el concilio es tan claro, tan bueno, tan dulce y tan comprensivo, que no dice que María es mediadora. No dice en ningún momento que María es mediadora. ¿Ok? No lo dice, por lo menos en este momento, ¿verdad? No dice que es corredentora, no dice, María cooperó en la misión, tuvo esa misión maternal. Y luego dice ahí también en el número 60, dice, y tuvo influjo salvífico, ¿ok? Influyó salvíficamente, así como influyó en las bodas de Caná, en su decisión de Jesús de hacer el milagro y de adelantar la hora. Tiene un influjo salvífico, ¿verdad? Y sigue teniéndolo ese influjo salvífico. Bien, María cooperó, número 61, María cooperó y por eso María es nuestra madre en el orden de la gracia. Dice el discípulo, he ahí tu madre. Y eso es no en el orden familiar, como lo explicamos ayer, sino en el orden de la gracia. María tiene entonces un influjo como madre en el orden de la gracia. ¿Ok? La gracia increada es Cristo. Cristo es toda gracia. Cristo es toda gracia. Y ese Cristo que es toda gracia
viene a través de María, viene por medio de María, viene por mediación de María. Bien, por eso María tiene ese poder de intercesión, dice el concilio en el número 62, y ya lo explicaremos cuando hablemos de la semana que viene de los dogmas marianos. Dice, pues María, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. No, María no nos salva. María no nos salva. El único salvador es Jesús, pero nos obtiene. Así como ella nos obtuvo el nacimiento del Salvador, que es la gracia personificada, nos obtiene las gracias. No porque ella las crea. María no puede crear las gracias. No porque ella nos salva. María no puede salvarnos. No es salvadora. El único salvador es Jesús. El único mediador es el hombre, Cristo Jesús. ¿Ok? Pero a través de ella se hace hombre y a través de ella nos viene la gracia increada y también a través de ella nos sigue viniendo la gracia. La mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación. Repito, porque esto me parece importante. La mediación es el número 63 en la página 24. La mediación única del Redentor, de Cristo Jesús, la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación participada de la única fuente. Las criaturas también participamos y colaboramos en la redención. Eso es lo que dice la Escritura. 1 Corintios 3:9. Somos colaboradores de Dios. Tú y yo también somos colaboradores de Dios. No lo digo yo, no lo dice la Iglesia Católica, lo dice la Sagrada Escritura. 1 Corintios 3:9. Somos colaboradores de Dios. Y lo que sí dice el concilio es que cada persona colabora en cierto grado en esa obra de Dios. Y la obra de Dios es la salvación. Somos colaboradores en la salvación. Somos colaboradores en la redención. No somos redentores. Ni tú ni yo somos redentores. Ni María es redentora. María es colaboradora en grado sumo en la redención. Colaboró con Cristo y sigue colaborando todavía. Lo dejo aquí, termino aquí porque quiero terminar con una oración. Y ustedes terminen de leerlo. La última parte, y si quieren lo digo un poco rápido, es sobre el culto a María, es en los números 66 hasta el 68. Y dice que el culto a María lo podemos resumir en 4 cosas. El culto a María se resume en veneración, amor, invocación e imitación. Venerarla, amarla, invocarla e imitarla. Eso es la manera en que honramos a la Virgen María. Y eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y es la manera en que, de vuelta, cumplimos la Escritura. El concilio nos lo dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Eso es la veneración, ¿verdad? Y la amamos, porque amamos lo que Cristo amaba. Y la invocamos como Cristo lo hacía y intentamos imitarla como a la mejor de las creyentes. Esto es en lo que resume el culto a la Virgen María la Iglesia. Y luego lo va explicando. Va explicando que hay un culto litúrgico en el número 67 y luego hay otro culto de piedad, ¿verdad? Y bueno, y por último, en el número 67, al final, habla sobre la fe, el amor y la imitación a la Virgen María. Termino entonces leyendo, como lo hice ayer, este texto hermoso del Acacistos, de este himno a la Virgen María. Deseaba la Virgen, estoy leyendo otra estrofa, es larguísimo y cada día a ver si puedo leer una estrofa o si no leeré otro texto. Deseaba la Virgen comprender el misterio y el heraldo divino pregunta, el ángel Gabriel, ¿podrá dar a luz criatura una Virgen? Responde, te ruego, le pregunta la Virgen a Gabriel. Reverente Gabriel contestaba y así le cantaba.
únense a mí desde el lugar en que están escuchando, únanse a mí, cantándole a la Virgen. Salve tú, guía al eterno consejo, salve tú, prenda de arcano misterio, salve milagro primero de Cristo, salve compendio de todos los dogmas, salve celeste escalera que Dios ha bajado, salve, oh puente que llevas los hombres al cielo, salve de angélicos coros solemne portento, salve de turba infernal lastimero flagelo, salve inefable la luz alumbraste, salve a ninguno dijiste el secreto, salve del docto rebasas la ciencia, salve del fiel iluminas la mente, salve Virgen y Esposa. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena noche. Si tienen preguntas, con mucho gusto las escriben sobre la página y aquí estamos.